¿Cuáles creen usted que son las evidencias en la vida de un creyente? Esto es sumamente importante y esto nos lleva a una pregunta significativa: ¿qué es un verdadero creyente, un verdadero seguidor del Señor Jesucristo? ¿Sabe? El diccionario Webster define a un creyente o a un cristiano como una persona que profesa creer en Jesús como el Cristo o en la religión basada en la enseñanza de Jesús. Ahora, aunque este es un buen punto de inicio, de partida para entender quién es un creyente, como muchas definiciones seculares, esta de alguna manera no alcanza a comunicar en realidad la verdad bíblica de lo que significa ser un verdadero creyente. Entonces, yo creo que todos tenemos diferentes ideas, diferentes conceptos de lo que es ser un verdadero creyente. Ahora, el apóstol San Pablo en sus escritos hace una de las grandes declaraciones registradas en el Nuevo Testamento con relación al creyente. Y esta declaración, de alguna manera mística, es una explicación muy clara de lo que significa ser un creyente en Cristo Jesús. Gálatas capítulo 2, versículo 20 dice: con Cristo he sido juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué interesante porción bíblica, ¿no cree usted? Ahora, el cristianismo es más que la obediencia de un código moral de conducta, ¿no? Es mucho más. Es más que practicar diferentes disciplinas. El cristianismo es sencillamente fe en Cristo, amor por Él y obediencia al Señor. Pero es mucho más que eso. Así que rápidamente veamos de una forma muy práctica qué evidencias manifiesta un verdadero creyente en su propia vida. En primer lugar, mi amigo y mi hermano, un verdadero creyente es una persona nacida de nuevo. Sí, así de sencillo. Alguien podrá decir: bueno, pastor, ¿cómo es esto de nacer de nuevo? Bueno, un verdadero creyente, un hijo genuino, auténtico de Dios, es aquel que ha tenido una experiencia transformadora y, como dijimos, ha experimentado el nuevo nacimiento, ha nacido de nuevo. Por eso, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23 dice: pues ha nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de incorruptible, por medio de la palabra de Dios que vive y permanece, ¿sí? Entonces, por medio de la palabra de Dios, ahora dice que vive esa palabra y permanece en nuestras vidas. Entonces, cuando llegamos a la descripción del nuevo nacimiento, para poder entenderlo de una mejor manera, bueno, ¿qué es en sí el nuevo nacimiento? Bueno, el nuevo nacimiento es una doctrina bíblica, ¿sí? Bíblica, que nos habla acerca del plan de salvación de Dios para el ser humano y nos enseña de qué manera podemos entrar al reino de Dios, ¿sí? Definitivamente, yo creo que entendemos que ese nuevo nacimiento no es algo que nosotros mismos implementamos o que surge simplemente por casualidad, sino el nuevo nacimiento es la obra transformadora de Dios que nos mueve de un estado, escúcheme, de muerte espiritual, o sea, de una lejanía completa de Dios a la vida, ¿sí? De la muerte espiritual a la vida. Y es el acto causado por Dios. O sea, Dios es el que causa ese nuevo nacimiento que nos hace una nueva creación con nuevos amores, nuevos afectos, nueva
dirección en nuestra vida. Este gran hombre de Dios, como fue J.C. Ryler, dijo: nacer de nuevo es, por así decirlo, entrar en una nueva existencia, tener una mente nueva, un corazón nuevo, nuevos puntos de vida, nuevos principios, nuevos gustos, nuevos afectos, también nuevos miedos, ¿por qué no? Nuevas alegrías, nuevos dolores, nuevo odio a las cosas que antes se amaban, nuevos pensamientos acerca de Dios, de nosotros mismos, del mundo, de la vida venidera y de la salvación. ¡Wow! ¡Qué interesante!, ¿no? Entonces, este es el nuevo nacimiento, donde tenemos ahora nueva dirección, donde nuestra vida ahora tiene unos principios que son totalmente nuevos. Y Abraham Kuyper expresó: hay dos tipos de belleza. Hay una belleza que Dios da al nacer, o sea, cuando todos nacimos por primera vez, y que se marchita como una flor. Y hay una belleza que Dios concede cuando por su gracia los hombres nacen de nuevo. Ese tipo de belleza nunca se desvanece, sino que florece eternamente. ¡Wow! ¡Qué concepto tan más interesante! Entonces, todo creyente en Cristo, escúcheme, es una nueva creación. Por esa 2 Corintios capítulo 5, versículo 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Aquí nos habla acerca de esa experiencia maravillosa de que todo lo pasado queda atrás para dar lugar a lo nuevo. Entonces, un creyente, escúcheme bien, es aquel que ha nacido de nuevo, habiéndose convertido en una nueva creación, habiéndose embarcado en una nueva vida y teniendo una nueva lealtad. Entonces, el nacimiento, como lo decíamos hace rato, es operado por Dios. Nosotros no podemos nacer de nuevo. Es algo que Dios obra. La Biblia dice que aquellos que reciben, escúcheme bien, mi amigo, mi amiga, damas y caballeros, la Biblia, la palabra de Dios, dice que aquellos que reciben al Señor Jesús como Salvador son nacidos, ¿sí? Pero no de una forma humana como nosotros, ¿sí? De carne, ¿sí? De hueso. Una humanidad no limitada, no, para nada. Miren lo que dice la palabra en San Juan capítulo 1, versículo 13, dice: los cuales nacieron no de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad de varón, sino de Dios. ¡Wow! ¡Qué interesante! Esto es lindo, ¿no cree usted que es algo que el Señor lleva a cabo? ¿Sí? Y que nos lleva a una experiencia totalmente nueva. Entonces, cuando llegamos a ser propiedad de Dios, cuando lo invitamos a nuestra vida, entonces la vida, ¿sí?, vieja, esa vieja antigua forma de vivir termina y da lugar a lo nuevo. Como lo decíamos, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ahora, alguien se podrá preguntar: bueno, pastor, ¿por qué es necesario nacer de nuevo? ¿Por qué es necesario el nuevo nacimiento? Entonces vamos a ver rápidamente algunas de las explicaciones bíblicas de nuestra condición, aparte del nuevo nacimiento, y por qué este es tan necesario. En primer lugar, sin Dios, ¿cómo vivimos? Cuando usted no abre la puerta de su corazón, no invita a Jesucristo a su vida, no tiene una revelación de quién es Dios, y usted piensa que es la mejor persona, que no necesita absolutamente nada de Dios, bueno, la Biblia nos dice que sin Él nosotros vivimos muertos, ¿sí? No físicamente, porque estamos vivos, pero estamos en una condición de muerte espiritual, ¿sí?,
muertos en delitos y pecados. ¡Wow! Ahora, no se tiene que ser la peor persona del mundo para considerarnos los peores pecadores. Simplemente la lejanía de Dios, el rechazo de Dios en nuestra vida, pues nos constituye, ¿sí?, esas personas empedernidas, ¿sí?, con un corazón difícil y complicado, viviendo en delitos y pecados. La muerte implica que no hay vida espiritual. Sí, nos movemos y cuánto, pero no hay una vida espiritual. Efesios capítulo 2, versículo 1 dice, en otro tiempo, aquí está hablando, cuando ya la obra regeneradora, el nuevo nacimiento se ha efectuado en la persona, y ahora mire cómo nos ve. Dice, en otro tiempo ustedes, está hablando del pasado, nuestra vida ha sido cambiada. Estaban, fíjese, esto es lo que dice Dios. Yo, usted, podemos decir un montón de cosas, pero lo que debe preocuparnos es lo que Dios dice. Dice, en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. Ahora, ¿a qué se refiere, dijimos, esa muerte? Bueno, esta muerte se refiere a una separación espiritual de Dios, quien es la fuente de nuestra vida, y no una muerte física, una muerte literal. En este pasaje, mi amigo y mi hermano, el apóstol San Pablo describe la condición espiritual de los creyentes antes de recibir a Cristo Jesús en sus vidas, indicando que se encontraban separados de Dios y sin capacidad de responder espiritualmente, obviamente debido a su estado de desobediencia y pecado. Así que en primer lugar dijimos, la persona está muerta en delitos y pecados, por eso necesita el nuevo nacimiento. En segundo lugar, éramos, una vez más, cuando ya hemos experimentado esa transformación, por naturaleza, hijos de ira. Y esto lo dice el versículo 3 en su segunda parte. Dice, y por naturaleza, fíjese cómo dice la escritura, éramos hijos de ira como los demás. O sea, la condición del ser humano. Entonces, aquí una vez más describe la condición del hombre, de la mujer, antes de la intervención de Dios en su vida, sin esperanza, esclavos de la carne y la mente, y por lo tanto merecedores, escúcheme, del juicio divino por naturaleza. Entonces dijimos, en segundo lugar, éramos por naturaleza hijos de ira. En tercer lugar, amábamos, fíjese lo que dice, la oscuridad y odiábamos la luz. ¿Cuánta gente el día de hoy rechaza a Jesucristo como su Salvador personal? Se le hace una invitación, mire mi amigo, mi amiga, usted necesita un encuentro real con Dios. El Señor le ama y quiere perdonar sus pecados, pero hay una oscuridad, ¿no? Hay una venda en los ojos que no le permite al hombre, a la mujer, decidir por Dios. Vive su propia experiencia, en sus propios sentimientos, sus propias ideas religiosas o fisiológicas, sucesivamente. Entonces se desvía de una manera tremenda. Entonces amábamos la oscuridad y odiábamos la luz. Mire lo que dice Juan capítulo 3, versículos 19 y 20. Dice, esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Quién es esa luz? Es Cristo Jesús. Pero la humanidad prefirió la oscuridad. Qué triste situación que hoy en día se sigue predicando, se sigue hablando de Jesucristo y mucha gente prefiere la oscuridad en vez de la luz. La humanidad prefirió la oscuridad a la luz porque sus obras eran malas. Pues todo el que hace lo malo, mire lo que dice Dios, aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. Entonces aquí en estos versículos se describe la tendencia de la persona a preferir el pecado y la maldad sobre la verdad y la vida en Dios, porque sus obras son malas. Entonces las tinieblas representan al pecado, la maldad, la ignorancia espiritual,
Y la luz, por el lado opuesto, representa a Jesús, la vida, la verdad, la salvación. Entonces, las personas que aman las tinieblas eligen, mejor dicho, voluntariamente vivir en el pecado y rechazar al Señor Jesucristo. Y estos versículos son una poderosa advertencia sobre la atracción que tiene el pecado sobre la persona y la elección que debe tomar entre vivir en la oscuridad del pecado o en la luz de la verdad de Dios. En cuarto lugar, nuestros corazones eran duros como la piedra. ¡Wow! ¿Sabe? A veces pensamos que somos sensibles a la voz de Dios, pero cuando ésta llega a nuestra vida, nos ponemos muy complicados y no queremos reconocer nuestra situación y ese corazón se endurece. Entonces nuestros corazones, dijimos, eran duros como la piedra. Efesios capítulo 4, versículo 18 dice: a causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de sus corazones, estos tienen obscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. ¡Wow! Entonces, ¿qué se describe aquí, mi amigo y mi hermano? Aquellos que han perdido la razón de alguna manera por falta de entendimiento y la dureza de un corazón. ¿Cuánta gente el día de hoy, oiga, simplemente cierran su corazón? Lo que cuando cerramos ese corazón, esto aleja a la persona de Dios y lo lleva a una vida, oiga, muy, muy desviada. Entonces, esto debemos de tener mucho cuidado con ello. Entonces, ¿cuál es nuestra parte en el nuevo nacimiento? Sí, usted, yo. Bueno, nuestra parte es acercarnos al Señor Jesucristo como pecadores que necesitamos el perdón de Él y recibirle como nuestro Salvador. Juan capítulo 1, versículo 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¡Wow! Entonces, cuando verdaderamente creemos, cuando hacemos una decisión de renunciar a nuestro pecado, a nuestro antiguo estilo de vida, y tenemos el valor a invitar a Jesús a nuestro corazón, entonces ahí empieza un proceso maravilloso. Cuando verdaderamente creemos, sí, que Jesucristo murió por nuestros pecados, que Él murió en la cruz por nuestras faltas y nuestros errores y lo recibimos como nuestro Salvador, entonces hemos nacido de nuevo. Ahora la nueva vida ahí comienza, es el punto de partida a una vida extraordinaria, a una vida maravillosa. Y déjeme decirle usted, mi amigo, mi amiga, dama, caballero, joven, señorita, el nuevo nacimiento usted lo necesita. Sí, todos aquellos que escuchamos la palabra de Dios tenemos que responder a la oferta del nuevo nacimiento de parte del Señor Jesucristo. Y allí dijimos, la nueva vida, el nuevo nacimiento inicia. No quisiera usted, sí, usted que me ve por ahí a través de esta transmisión y dice, bueno, ¿será que yo ya nací de nuevo? Y si no lo ha hecho, hoy puede ser su día. Usted podrá decir, pastor, ¿de qué manera? Haciendo una sencilla oración de lo más profundo de su corazón. Ahí donde usted se encuentra. Dígale, Padre Celestial, en esta hora reconozco que soy un pecador y que necesito el nuevo nacimiento. Y hoy yo te invito a mi vida, me arrepiento de mis pecados y te pido que me des esa experiencia espiritual del nuevo nacimiento y que de hoy en adelante decida servirte de todo corazón.
por Cristo Jesús. Amén y amén. Así que, mi amigo, mi amiga, bienvenido, ¿sí?, a este nuevo caminar con Cristo Jesús. Acérquese a una buena iglesia, congréguese, lea la Biblia, empiece a orar con sus palabras lo más sencillo posible y decida de hoy en adelante caminar y servirle solamente a Él. Así que le felicito si ha hecho esta decisión y mi oración es que usted siga como un fiel discípulo de Jesús. Así que mis amigos y mis hermanos, esperamos que este consejo haya sido útil a su vida, la importancia del nuevo nacimiento. En esta hora, el pastor Raúl Castro se despide, deseando que tenga un excelente y bendecido día.